bueno, tú eres hermoso, tu bondad es grande. Nos has dado este hermoso día para estar aquí. Te rogamos que podamos aprender hoy cosas bellas de tu palabra, que podamos crecer en ti, que podamos encontrar en ti bendición y paz. Enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos. Enséñanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos en este tiempo, en este mundo donde nos pusiste. No escondernos ante el reto, sino hacer lo que tenemos que hacer para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando una sección del Evangelio de Lucas, donde Jesús está discipulando a sus seguidores más cercanos, los 12 que están junto a él, las mujeres que lo siguen, algunas personas adicionales. ¿De qué él los está discipulando? ¿Cómo llevar a cabo la obra del ministerio? Jesús está llevando a cabo una obra del ministerio, está presentando el reino de Dios que se ha metido en la tierra. La incursión de Jesús, el Hijo de Dios que se mete en cuerpo humano, en el cuerpo del niño Jesús y crece entre nosotros, es la incursión del cielo en la tierra. Su primera venida. La segunda venida será para quedarse. Pero la primera estuvo con nosotros. Entonces hay una obra, porque cuando Él se va, Él va a dejar a sus seguidores, la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Así que es para ti, para mí también. Lo que Él le enseñó a estos discípulos nos los enseña a ti y a mí, porque las mismas dudas, las mismas tentaciones y los mismos errores que los discípulos cometieron en la iglesia del primer siglo las cometemos nosotros todavía. Así que cuando vamos a aprender cómo hacer iglesia, tenemos que ir de vuelta a las Escrituras para estar seguros que estamos viviendo bien nuestra vida individual y nuestra vida de grupo. ¿Bien? Así que Él está enseñándoles cuál es el propósito de una iglesia, cuál es la misión de la iglesia, el alcance, cuánta gente tienen que llegar, cuál es el método correcto para hacerlo. Pero vimos la semana pasada que todavía ellos no entienden la misión. La misión de Cristo es reconciliar a Dios y al hombre. Amén. No es otra cosa, no es un asunto político, no es un asunto económico, no es un asunto social, aunque sabemos que cuando Dios se mete en la vida del ser humano, todas esas cosas se ponen en orden, ¿sí o no? Pero eso es un resultado, un producto de cuando Dios y el hombre se reconciliaron. Y ellos no entienden la misión. Estos muchachos están en la misma sintonía de la ciudad general, que debe venir un Mesías a resolverles el asunto político y económico de esa época. Y nosotros todavía creemos que para eso existe Jesús, para que nos arregle nuestra casa y nuestra vida ahora, pero no para arreglar nuestra relación con Él. Ellos ni creen en la misión ni están convencidos. La semana pasada, cuando fueron, usted vio la historia, Jesús le tuvo que decir, generación incrédula y perversa. Y entre las personas que se lo dijo a sus propios discípulos. Ustedes todavía no entienden ni creen. Y yo les dije la semana pasada que eso es un problema para nosotros. Porque a veces estamos aquí, escuchamos, decimos amén, pero muchas veces ni entendemos lo que esto es, ni creemos en Cristo. Cuando llegan las crisis y los problemas nos damos cuenta que nuestra fe no es tan fe como creíamos, no es tan sólida. Así que de aquí en adelante Jesús continúa su peregrinaje hacia Jerusalén. Es un año más o menos que falta en lo que Él finalmente va a ser muerto en la cruz. Y Él va a utilizar el resto de este tiempo. Lucas es bien poderoso en eso. Viene una sección ahora bien larga, dicen el segundo tercio del libro, que es Jesús enseñándole a los discípulos. Y ustedes van a ver que ahora viene mucho tiempo de enseñanza de parte de Jesús y es que Él está tratando de discipularlos para que ellos puedan cumplir el ministerio que les van a asignar. Quiero que repita conmigo esa palabra, asignación. Es lo que te van a asignar. Así que Jesús va a tratar de enseñarle. Luego de esta crisis que tuvieron con el endemoniado que el demonio no salió, el niño aquel, que él les dijo incrédulos y perversos, él como que tuvo que rebobinar y volver a empezar con ellos.
Versículo 43 del capítulo 9 dice: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Están acabando de ver la sanidad del muchacho endemoniado. Maravillándose todos de todas las cosas que hacía, le dijo a sus discípulos. Yo quiero que usted vea este texto porque la versión Reina Valera es bien particular. Jesús está como que sacado por el techo. Yo le dije la semana pasada que estaba sacado por el techo cuando le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Cuándo van a entender? Pues mire cómo dice ahora, versículo 44, dice, léalo conmigo por favor, 1, 2 y 3. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. No es como que muy típico de Jesús. Que os penetren bien. Muchachito, ¿cómo yo hago que se te meta esto por dentro? ¿Cómo hago que se te meta esto en el corazón? Porque te lo digo y no lo entiendes. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Él fue al principio otra vez. Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿Qué Jesús está tratando de decir? Versículo 45, por favor, dámelo de una vez. Mas ellos no entendían estas palabras. Les estaban veladas para que no las entendiesen. Estaban brutos todavía. Y temían preguntarle sobre estas palabras. Claro que tenían miedo, si le está diciendo que lo iban a matar. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Fíjense que en el pasaje anterior fue cuando Jesús tuvo que intervenir, como le dije ahorita, para salvar el día de los discípulos, porque ellos no habían sido capaces de echar fuera el demonio. Y ya vimos lo que le acabo de decir. ¿Cuál fue la razón? La incredulidad, la falta de fe. Y la falta de fe había sido tan fuerte que no tenían vida devocional con Dios. Por eso Él le dijo: no salió este demonio porque ustedes necesitan ayunar y orar. Ustedes no están dándole seguimiento a su vida espiritual. Eso fue lo que habló la vez pasada. Y todo lo que viene ahora en adelante, Jesús, hoy y la semana que viene, se va a dar cuenta que es que esta gente tenía la mente en otro lugar. Jesús iba por aquí y ellos van para allá. Tenían la mente en un plano diferente al de Jesús. Y lo que ellos estaban enfocados nada tenía que ver con el Evangelio. Es todo lo que te acabo de hablar. Así que para corregirlos, Jesús primero vuelve atrás y les recuerda con mucho énfasis que se te mete en los oídos. Les recuerda cuál es el mensaje del reino. ¿Cuál es el contenido? Dilo conmigo, contenido del Evangelio. ¿Cuál es el punto central? La base desde lo cual todo lo demás fluye. Él los vuelve a traer y les dice: miren, esto es lo que va a pasar. Esto es esencial. Esto es central. Todavía no lo pueden entender todo, pero yo necesito que ustedes comprendan que yo no vine a derrocar al César, a sacar a los romanos de aquí, que yo no vine a darte the best life now, que yo vine a bregar con otro asunto. ¿Cuál es ese punto central? Se lo dijo ahí: acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿De qué le está hablando? Le está hablando del día en que lo van a matar en una cruz, y 3 días después, ya él se lo había dicho, iba a resucitar. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué él le está diciendo a esta gente? El reino de Dios, el Evangelio, está centralizado en esto. Que el problema principal del hombre es su separación de Dios. 1, lo repito, que el problema principal del hombre es su separación de Dios. Eso vino a causa de su pecado. Esa posición de rebeldía, desde donde salen todos los demás problemas que el ser humano enfrenta hoy. Que si enfermedad, que si violencia, que corrupción, que muerte, luma, todas esas cosas. Relajo. De la posición de rebeldía emana el resto de los problemas de la sociedad.
¿Ok? Y ese pecado se paga con muerte eterna, que el hombre está lejos de Dios por causa de su pecado. Y eso se paga con muerte eterna. Muerte que Dios decidió echarse encima en la cruz para regalarnos vida y reconciliarnos con Él para siempre. Lo conté, son como 65 palabras que acabo de explicar el Evangelio de Cristo. Lo demás es Frosty y hay que tratarlo como Frosty que engorda y te sube el azúcar. Eso es lo que él le acaba de decir a ellos. Esto es que se te metan bien en los oídos, que lo entienda, que el hombre tiene un problema con Dios y a mí me enviaron del cielo a resolver ese problema, a devolver el corazón de los hijos al Padre. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero decirte algo bien importante aquí. En el momento en que la iglesia se desenfoca de este mensaje central y decidimos que la misión de la iglesia es atender solamente los problemas que fluyen del mensaje principal, del problema principal. Y ahora somos la iglesia que brega con la pobreza, y la iglesia que brega con el aborto, y la iglesia que... Todo eso hay que hacerlo. Escúcheme bien. Mucho cuidado en decir que yo no estoy diciendo lo que no digo. Pero en el momento que hacemos de la misión de la iglesia, la justicia social, la acción social, el asunto económico, el asunto político, y no conectamos los problemas del hombre de vuelta al Edén y la cruz, nos hemos desconectado del poder de Dios y esa iglesia no va a funcionar ni a servir. Podemos aliviar por un tiempo el hambre de alguien. Podemos darle un consejo a alguien, comprarle ropa, pero si no le arreglamos su condición de lejanía con Dios, no hemos hecho absolutamente nada. Si hemos mostrado el amor de Cristo, yo estoy claro, eso hay que hacerlo. Escúcheme bien, por favor. La iglesia tiene que bregar con los pobres, la iglesia tiene que bregar con los enfermos, la iglesia tiene que servir al marginado y luchar en contra de la injusticia de todas sus formas. Pero eso no es lo principal. Nosotros entendemos que todo eso existe porque el hombre y Dios están lejos. ¿Usted está conmigo hasta ahí? La solución al desastre humano es Dios, es volvernos de vuelta a Dios. Ahora, después que Jesús agarra la mente de estos muchachos y le da 4 pescozones y dice, escúchenme bien, esta es la misión, yo tengo que ir, tiene que ocurrir eso y después ustedes tienen que seguir con el mensaje que yo les voy a dar. Se limpian. Jesús entonces, hoy vamos a dar una porque es que no me da el tiempo, yo trato, ustedes no tienen idea lo mucho que trato de avanzar y no puedo. Pero es que la Biblia es tan rica, tan profunda, ¿eh? Y yo tengo que hacer énfasis en lo que Jesús hizo énfasis. Así que el resto del capítulo 9, Jesús presenta 4 o 5 estampas, si lo quiere decir. Ejemplos. Digo, Lucas nos enseña los ejemplos de cómo Jesús estaba discipulando a sus seguidores, ¿no? Discipulando a los discípulos, valga la redundancia. Porque ellos tenían varias prácticas erradas. Esas prácticas de vida en comunidad. Diga conmigo, vida en comunidad. Nosotros estamos ahora mismo en vida en comunidad. Que nos distraen del punto central del Evangelio. Ya les recordó el punto central del Evangelio. Ahora vamos a ver ese tipo de cosas que nos distraen de nuestra misión. Que nos distraen del punto central y le hacen mucho daño al testimonio de la iglesia. Yo le dije que cuando Él está discipulando a estos muchachos, nos está discipulando a ti y a mí. Y las 3 o 4 cosas que vamos a ver, hoy vamos a ver una, semana que viene no sé cuántas, porque es que no me da el tiempo nunca, pero las que vamos a ver, se dará cuenta que todavía las seguimos repitiendo. Vez tras vez, seguimos dañando el testimonio de la iglesia con estas cosas. Distracción número 1, diga conmigo, distracción número 1. Fama,
Dígalo. Gritó. Fama y poder. Distracción número 1, fama y poder. Versículo 46 del capítulo 9, pónmelo ahí. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Si yo llego a ser Jesucristo, estaría así. Se le está acabando de decir que se les meta bien en sus oídos. Esto es lo importante. Y un poco después, él llega y los encuentra peleando entre ellos. De quién era el más grande, el más importante, el que tenía el mayor rango entre ellos. Hermano, esto era un montón de muchachos detrás de un maestro. No tenían mucho. Ellos todos se quedaban en casa de Jesús en Capernaum. ¿Por qué ellos estaban peleando por posiciones? Es un grupito pequeño. ¿Qué esta gente seguía esperando que iba a ser Jesús? ¿Qué esperaban? ¿Qué usted cree? Que derrocara a los romanos. Y que él se iba a convertir en el próximo rey de Israel. ¿Por qué posiciones ellos estaban peleando? Secretario de Defensa, secretario de Salud, secretario de Estado, vicerrey. Más que manda. El que se sienta a la derecha, el que se sienta a la izquierda. ¿Ok? Que ellos seguían en la Lalandia, en Disney. Y Jesús tratando de salvar a la gente del infierno. ¿Lo vio? Dios por un lado, la iglesia por otro. Diga ay. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería mayor. Esto es típico del ser humano. Cada vez que nos organizamos en un grupo para lograr una meta común, cada vez, no importa de qué, olvídese de la iglesia ahora, puede ser política, puede ser el arte, puede ser la comunidad, cada vez, hasta las clases graduandas de los nenes. Oh my God. Cada vez que nos organizamos en un grupo para lograr una meta común, surge de inmediato la ambición personal. ¿Cómo puedo ser visto y admirado? Llega un grupo. O sea, siempre es un problema de autoestima. De hecho, me parece a mí que es un problema de sobreautoestima. ¿Ok? Y mucha gente que tiene baja autoestima, lo que tiene es un problema de sobreautoestima. Quiero que me vean, quiero que me conozcan, quiero que me noten y quiero siempre estar primero en el lugar donde llego. Ese problema lo ha amplificado 1000 veces las redes, Instagram, TikTok y todo eso. Todo el mundo mostrando lo que quiere mostrar para que la gente le dé like. ¿Se da cuenta que es un problema serio de autoestima o de sobreestima? Así que, ¿cómo puedo ser visto y admirado? ¿Cómo me acomodo en un buen lugar en este grupo? A ver si, por ahí, ¿cómo? Llego arriba. ¿Cómo logro que los demás me sigan a mí? ¿Cómo lo hago? La pregunta que nos hacemos, ¿por qué al ser humano le atraen tanto las posiciones en los grupos? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Fácil. La respuesta es muy fácil. Por la fama y el poder que se adquieren con las posiciones. Fama y poder. Eres conocido, el resto del grupo te conoce. Y poder, porque si estás en una posición de poder, lo que tú dices usualmente se hace. Eso, hermano, escúchame bien, la fama y el poder no son problemas a menos que tu corazón no sea recto. Y usualmente nuestro corazón no es recto. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? Ok. Si mi corazón no es recto, la fama y el poder pueden convertirse en control y manipulación. Poder para controlar hacia dónde corre la gente, manipular para que hagan lo que yo quiero, y usualmente el control y la manipulación sobre los demás vienen para mi comodidad y beneficio personal. El egoísmo, el pecado de egoísmo, cuando florece en una persona, usualmente no es para el beneficio común, es para el beneficio personal. Lo que yo quiero para mí triunfa sobre el bien común. Si le suena a política es porque es un buen lugar para ver el ejemplo. Mi beneficio personal triunfa sobre el bien de los demás.
Igual que en aquel tiempo, hermanos, hoy día todavía esto es un fenómeno muy común en las congregaciones y en los ministerios. Yo le he dicho a ustedes mucho que yo tengo varios websites que están monitoreando y lo hago con toda la intención. Websites de Ministry Watch, están monitoreando ministerios aquí, sobre todo en Estados Unidos, que sufren de esto. Y los chismes, los escándalos, las vergüenzas que salen son brutales. Hay días que yo lo escucho y el dolor es tanto que apago. Y tengo que estar unos días pidiéndole a Dios, ten misericordia de nosotros, porque yo pienso en mí y en este lugar. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí? El mal uso de recursos económicos, eso está al garete. El mal uso de recursos humanos. ¿Okay? No voy a dar nombres hoy porque es que lo daño. ¿Okay? Los abusos con la gente. Los maltratos emocionales, físicos, lo que se llama el maltrato espiritual. Eso es bien común. Las maniobras políticas dentro de la congregación, cuando digo maniobras políticas es cómo hago aliados y cómo hago grupitos para que me apoyen, para votar a aquel, para subirme yo, para montarme aquí. No me hagan darle ejemplo porque los que tengo son tan buenos que esto sería una sesión de la Comay. ¿Okay? Y como no quiero pecar por chismoso, me cayó la boca. Si usted me ofrece pan con café, mantequilla, queso duro y guineo, quizá le cuente 2 o 3. Después de eso, ambos nos vamos de rodillas a pedir perdón por chismoso. Pero nada, yo lo arreglo. Le voy a decir al principio, esto es para orar. Como saben, ¿verdad? Este fenómeno en las congregaciones siempre va en detrimento de la misión de la iglesia. Termina el servicio a los hermanos siendo empobrecidos, sino muerto. Y la misión del evangelio dañada porque el que está afuera lo que mira y dice, eso es una olla de grillo. Un chorro de tontos que se dejan tomar el pelo mientras le roban los chavos y unos pocos viven bien de los demás. El problema es que la iglesia continuamente le da carne a la gente, a los detractores, a los que nos critican. Le damos de qué hablar. Es una cosa horrenda. ¿Cuál es la medicina a esto? ¿Cuál es la medicina a ese problema? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Ya él sabía la mentalidad. De hecho, en los evangelios él repite esto varias veces porque esta gente necesita que se lo repitan varias veces. Así que si de aquí un tiempo vuelvo a predicar de lo mismo, usted dice, pastor, se está repitiendo. No, es que Jesús se repitió y yo me voy a repetir también. Porque parece que se nos olvida. Lo vio. Amén. ¿Cuál es la medicina? La medicina es dígalo conmigo, una humildad genuina, basada en el carácter de Cristo. Ahora repítalo conmigo como que tiene ganas. Una humildad genuina, basada en el carácter de Cristo. Ponme el versículo 47, lo va a ver. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, lo pegó. Versículo 48. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Lo repito, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Usualmente en un grupo, el más grande es el que recibe el servicio de los demás. ¿Sí o no? La gente quiere treparse en una posición alta, controlar y manipular para que todo el mundo le sirva a sus deseos. Jesús dice, sí, el más grande es aquel a quien servimos. Pero en el reino de Dios, la medida de tu grandeza es cuánto el Padre acepta tu trabajo. Escúchame. La medida de tu grandeza en el reino es cuán aceptable es tu trabajo para Dios. Y Dios solo aceptará un trabajo hecho en favor de aquel
que no te puede hacer crecer, que no te puede repagar, que no te puede subir a una posición alta. Aquel que le vas a hacer el beneficio y nadie lo va a saber. Y no te va a dar likes en Instagram, no te va a dar seguidores, porque eso Jesús hizo contigo y conmigo. Dale un aplauso al Señor. Él estaba en lo alto sentado en su trono y dice que se despojó a sí mismo y se humilló, humillado hasta llegar a la muerte por gente como tú y yo que no tenemos absolutamente nada que aportar a Dios. Lo hizo por amor y espera que la iglesia aprenda a servir por amor sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Han visto los memes por ahí de la persona que le está dando un poquito de comida a un vagabundo, algo así, y el teléfono aquí, haciendo el selfie? Ahí está el corazón. Ahí está el corazón. ¿Cómo tú y yo podemos medir si lo que estamos haciendo por la misión de Dios es porque estamos comprometidos con Dios o por el egoísmo personal? Hermanos, esta palabra está ahí para confrontarnos. Esa palabra está para que midamos todos los días por qué hacemos lo que hacemos. Y escúcheme, ni tú ni yo, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de ese egoísmo y de esa vanidad. No. Yo tengo cada cierto tiempo que volver a mirar por qué hago lo que hago, a ver si me estoy zafando, a ver si me estoy yendo para una de las esquinas, si me estoy saliendo del carril, si quiero algo para mí. Tengo que volver a llevarme, como decía Pablo, someter mi carne a la obediencia a Cristo. ¿Cómo yo sé si lo que hago lo hago porque estoy comprometido con Dios o por egoísmo personal? Porque quiero sacar algo de esto. Si para laborar en la obra de Dios estás pendiente siempre, ¿quién te va a ver? ¿Quién te va a reconocer? Yo sé que esas preguntas tú no te las haces abiertamente, están aquí atrás. Pero tú tienes que aprender a mirarlas. Tienes que aprender a decirle al Espíritu: Señor, saca a la luz los pecados que me son ocultos. ¿Veo por qué es tan importante orar mucho? Porque hay que sacar rato para decirle: Señor, saca lo que hay aquí. Saca lo que está escondido, que yo estoy ministrando, estoy haciendo, estoy ayudando, quiero meterme por esta línea, pero saca lo que tengo aquí. Déjame ver por qué lo hago. Lo hago ¿por qué? Porque alguien me va a reconocer, porque alguien me va a ver, porque en algún momento voy a tener una mejor posición. Si eso es así, tu corazón todavía no está recto. Necesitas limpiarte con la sangre de Cristo. ¿Lo entendió? El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:5, pónmelo por favor. 2 Corintios 4:5 decía: porque no nos predicamos, ¿cómo? A nosotros mismos. Que hay gente que se predica a sí mismo todo el tiempo. Prenda la radio, prenda la televisión cristiana. Mucha gente hablando de Dios, pero lo último está hablando de ellos. Circulando hacia atrás. Todas las experiencias que han tenido, lo grandes que son, lo mucho que buscan a Dios. Un poquito de Dios, mucho de mí. Pablo lo decía en su tiempo, ya gente había ido a la iglesia de Corinto a predicarse ellos mismos. Dice, pero nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. Escuche, ¿y qué dice después? Léalo conmigo. Y a nosotros, léalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Y a nosotros como vuestros siervos. Que yo vengo aquí, Pablo, el que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, dice: yo no tengo por qué predicar de mí. Yo predico a Cristo, la misión, el centro, el evangelio, la cruz, el problema y la solución. Yo predico a Cristo y me presento como tu sirviente. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte. No nos predicamos a nosotros
mismos, traducido a la Biblia puertorriqueña que yo voy a editar, Dios no promueve faranduleros. Los faranduleros se promueven solos, por eso se llaman faranduleros. Y usualmente terminan estrellados. Por favor, no confunda fama, unción, entre comillas, y números con el favor de Dios. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Apartaos de mí, nunca os conocí. Uf. Yo debí dar esto a unos pastores o algo así, ¿verdad? También el mismo apóstol nos advierte del peligro de la apariencia, porque todos vivimos, hoy en día más que nunca vivimos de esta cultura de la apariencia. Eso es lo que son las redes, apariencia. Versículo 17, 2 Corintios 10, el versículo 7, 2 Corintios 10, versículo 7. Mira la primera porción, léala conmigo, esa primera línea. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Él está hablando de la iglesia de Corintios que él fundó. Le dice, usted tiene un problema súper serio. Ustedes se pasan mirando al que llega, cómo se presenta, lo que dice de él, lo bien que se ve, cómo se viste, cómo habla, lo mucho que sabe. Ustedes están pendientes a la apariencia y se les olvida la verdad. Cualquiera que viene por ahí le llena los ojos, ustedes se van detrás de él. Versículo 12, entonces él dice lo que él hace en comparación. En 2 Corintios él le llama a los superapóstoles, porque de un montón de gente corriendo por las iglesias para, mire, ¿sabe lo que es esto, verdad? Para quedarse con los chavos. Eso empezó desde el primer siglo, no se preocupen, no es un fenómeno actual. Versículo 12, porque no, ponme el 12 por favor, 2 Corintios 10, versículo 12, rapidito. Versículo 12, ¿lo tenías? Bien, porque no nos atrevemos, Pablo está hablando de él, a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Qué chismoso eres, Pablo. Que se alaban, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo está hablando de una gente que vino a ministrar a la iglesia de Corinto, que eran los maracuchimbas, ¿qué dicen por ahí? Los maracachimbas, los máximos, la última Coca-Cola en el desierto. Y se predicaban ellos mismos. Qué grande soy, qué ministeriazo tengo, qué uncionazo. Hasta Pablo me pidió consejo a mí. Y el Señor de vez en cuando me lleva al cielo para preguntarme qué debe hacer. Están a punto de sacar a Jesús de la derecha para sentarme a mí. Pablo está diciendo eso. Ellos se miden a sí mismos por ellos mismos. Ellos son la regla de lo grandes que son. Eso pasaba antes, hermanos, y pasa ahora. Versículo 13, escuche rapidito, por favor. Pero nosotros, Pablo, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. En la Nueva Versión Internacional me fascina porque dice, vamos a medirnos según el campo que Dios nos ha asignado. No es lo que yo quiero hacer para verme bien. No es lo que yo voy a escoger hacer en la vida para recibir likes y tener posiciones dentro de la iglesia. Dios me va a asignar algo y lo único que Él pide de mí es que en lo poco yo sea fiel. Escoger tu asignación en el reino, eso es, palabra de domingo, un oxímoron. ¿Sabes lo que es un oxímoron? No le estoy diciendo morón a nadie aquí. Es algo mutuamente excluyente, un blanco negro, un silencio gritón. ¿Alguna vez ha escuchado un silencio que ensordece? Eso suena poéticamente precioso, pero ningún silencio te ensordece. Son dos cosas contradictorias, ¿ok?
escoger mi asignación es un oxímoron. Yo no escojo mi asignación, a mí me asignan lo que tengo que hacer. Quien manda en la iglesia es Dios. ¿Lo entendió? ¿Usted lo entendió? Y esto le hablo en particular a los jóvenes que están aquí, pero a todos por igual, hermano. En la vida cristiana, en la vida de servicio, usted obviamente en su vida usted va a estudiar, usted va a trabajar, los jovencitos se van a casar, van a ir a vivir a un lugar, van a comprar una casa, van a tener su vida, van a tener sus hijos, los van a criar. Todos hacemos esas cosas rutinarias de la vida. Pero hay mucha gente que hace eso para llenar unas metas personales. Acá no. En el Señor, Dios manda, todo lo demás gira en torno a lo que Dios diga para ti. Lo voy a repetir. En el Señor, Dios da tu asignación. Todo lo demás tiene que girar en torno a lo que Dios diga para ti. Nadie dice que no puedes tener ambiciones. Nadie dice que no puedes echar adelante en la vida. Nadie dice que no puedes ser excelente en lo que hagas. Es importante que lo seas. Pero todo está superditado. Todo está sometido a la asignación de Dios para ti. Así que tú no escoges dónde vas a servir a Dios. No, yo quiero estar en el worship team tipo Hillsong, aunque no sepa cantar. Porque es que cuando ponen en las redes algo, los que aparecen al frente son los que están así. Yo quiero estar en una iglesia bien hipster, tipo Manhattan. No, Manhattan, eso me salió muy portojo. Manhattan, tipo Manhattan. Yo quiero ser hipster, quiero una iglesia que dé café y que estemos sentados. Que alguien hable, no, que todo el mundo pueda decir algo, ¿sabe? La iglesia que tiene las mejores redes, las mejores cosas. Si tú decides las cosas de tu vida basado en lo que tú quieres, en lo que tu engañoso corazón te está mostrando, vas camino a una horrible desilusión. Escúchame bien, el ministerio del reino nunca girará en torno a ti y a tu éxito. Gira en torno a Jesús y su mensaje. Y el mensaje del evangelio, el mundo lo aborrece. Y si aborrecieron al mensajero, van a aborrecer también a los enviados por el mensajero. ¿Lo puedes creer o no? Claro que sí. Por lo tanto, y cierro aquí y se acabó. Ese versículo 46, vimos la primera distracción. Entraron en discusión los discípulos sobre quiénes de ellos sería el mayor. La primera distracción del trabajo en el reino proviene de nuestro egoísmo y ambición personal. Yo quiero que tú repitas eso conmigo para que te lo lleves. La primera. Basta, todo el mundo, vamos. La primera distracción de mi trabajo en el reino proviene de mi egoísmo, de mi ambición personal. Y yo te voy a pedir algo en esta mañana, iglesia. No te permitas desviarte del propósito eterno de Dios para ti. Él dice hacia dónde tú vas. Él dice dónde Él te va a plantar. Él dice lo que tú vas a hacer. Sé fiel en tu primera asignación, te van a dar una segunda. Sé fiel en la segunda, te va a dar una tercera. Y si ninguna de ellas son tan grandes como tú querías, no hay problema. Es posible que el propósito de Dios para ti nunca será tan glamoroso como los deseos que tu corazón engañoso te está vendiendo. Pero es importante que sepas que lo que Dios quiere para ti está alineado con su voluntad. Y su voluntad dice la palabra que es santa, perfecta y será dulce a tu paladar. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dáselo fuerte, por favor. Y te lanzo un reto para que lo entiendas. Eres tú en esta mañana el que decides si entras en el gozo de tu Señor o te estrellas de camino al cielo. Decide bien, sé humilde y verás la gloria de Dios usándote para bendecir multitudes. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por la bendición
hermoso privilegio que tú nos das de estar delante de tu presencia en esta hermosa mañana. Gracias por tu amor, porque tú nos disipulas, porque tú nos limpias. Mira nuestro corazón. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, las mismas que nosotros a veces no conocemos. Pero tu palabra es como una manguera de bomberos que está echando ahí agua limpia para sanar nuestro corazón. Padre, que las intenciones nuestras al servirte sean servir la misión de Jesús, sea servir el mensaje de Jesús. Nosotros no somos la misión, nosotros no somos el mensaje. Nuestro éxito no es lo que hay que vender. No nos podemos predicar a nosotros mismos. La misión es Cristo. La misión es reconciliar el corazón de los hombres con Dios. Permítenos ser fieles a la misión.